El psicópata es una persona que muchas veces viene con un ropaje de funcionalidad y que se inserta con mucha comodidad a veces en la sociedad y en los distintos contextos familiares, sociales, laborales. Suele camuflarse, es la palabra. Sin embargo, hay siempre patrones que los van a identificar y que van a darnos como una especie de bandera roja, dificultad para empatizar, para ponerse un poco en el lugar del otro, esa frialdad afectiva, esa incapacidad de mirar hacia adentro con la responsabilidad que tenemos a veces en los errores que a veces se cometen en las distintas interacciones sociales. Siempre ponen lo que nosotros los psiquiatras decimos el locus de control externo. Si yo siempre creo que el otro tiene la culpa, yo voy a poner, o sea, me manejo con un locus de control externo. Se van a tratar de demostrar como bueno, como incluso el víctima, no reconocer su falla, su falta, por esa carencia, esa falta de empatía que tienen habitualmente desde etapas tempranas de la vida. Fíjate que ellos son bien habilidosos y solo con el paso del tiempo, vamos a decir así, van cayendo algunas máscaras, no muestran arrepentimiento ante cuestiones que no hayan realizado bien. Sin embargo, tienen la empatía cognitiva, que eso sí los marca y ellos la usan a su favor. Como son tan hábiles, identifican cuáles son las partes vulnerables de la otra persona y por ahí pueden manipular, saber por dónde le entran, por dónde manipulan y por dónde lograr sus objetivos, que al final es el modo operandi habitual de estos pacientes, de esta persona. El narcisista es otro trastorno de la personalidad. El narcisista tiene cuestiones en que coincide con el llamado psicópata, que es el trastorno disocial de la personalidad, en esa afectividad fría, falta de compromiso, no respeta reglas ni leyes sociales, no le interesan ni morales. O sea, tiene sus propias reglas, las reglas del narcisista y del psicópata. O sea, son sus propias reglas y esas son las que valen. Las reglas sociales establecidas no le interesan, no tienen arrepentimiento, no sienten culpa, no tienen remordimiento por las cosas que no hacen correctamente. Técnicamente nosotros los psiquiatras reconocemos que hay una confluencia de dos tipos de personalidades. La histriónica, fíjate, y la antisocial. Si tienen esos patrones en sentido general, yo dudo mucho que de lo genuino del vínculo con el hijo. Lo típico del narcisista, casi seguro se lo va a transmitir al hijo. Plantean, al final el narcisista y el psicópata son víctimas de ellos mismos. Desde la psiquiatría, ¿esto tiene sentido? Iván, ¿cómo reconocer a una persona psicópata en la vida cotidiana? Fíjate, Giovanni, que esa es una excelente pregunta, porque el psicópata, que más adelante vamos a conversar un poco cómo ha evolucionado su concepto en toda la historia, es una persona que muchas veces viene con un ropaje de funcionalidad y que se inserta con mucha comodidad a veces en la sociedad y en los distintos contextos familiares, sociales, laborales, y suele camuflarse, es la palabra, ¿verdad? Camuflarse mucho dentro de los distintos grupos sociales. Sin embargo, hay siempre patrones que los van a identificar y que van a darnos como una especie de bandera roja a la hora de identificar cuando yo estoy lidiando con una persona de estas características, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, esa dificultad para empatizar, esa dificultad para ponerse un poco en el lugar del otro, esa frialdad afectiva, esa incapacidad de mirar hacia adentro con la responsabilidad que tenemos a veces en los errores que a veces se cometen en las distintas interacciones sociales. Siempre ponen lo que nosotros los psiquiatras decimos el locus de control externo. O sea, ¿El qué? locus de control externo. ¿Qué es? Te cuento lo que es. El locus de control externo o locus de control interno es donde yo ubico la responsabilidad, ¿verdad? En los hechos, en las distintas situaciones que acontecen. Por ejemplo, si yo siempre creo que el otro tiene la culpa, yo voy a poner, o sea, me manejo con un locus de control externo. Te pongo a ti, por ejemplo, siempre la responsabilidad de todo lo malo que pasa entre nosotros, entre el vínculo, las relaciones, la amistad, demás. En cambio, cuando yo soy consciente de mis fallas, de mis faltas, voy a poner el locus con un control interno. O sea, me autorresponsabilizo con lo que no esté pasando bien. Sí, y esto es algo que no ocurre con el psicópata. Siempre vamos a ver personas que se van a tratar de demostrar como bueno, como incluso el víctima, como el que siempre tiene la razón,
no reconocer su falla, su falta, sus puntos en que no ha estado coherente, que no ha sido correcto, digamos, por esa carencia, esa falta de empatía que tienen habitualmente desde etapas tempranas de la vida, el psicópata, el llamado psicópata, que ahora tiene otros términos, ¿verdad? Ahora se llama trastorno asocial de la personalidad o trastorno disocial de la personalidad, desde que en 1980 la clasificación actual de enfermedades o trastornos mentales, DSM-3 en aquel momento hablara del trastorno justo disocial de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, cuando antes lo venían manejando como precisamente como psicópata. ¿Existe alguna forma de más o menos distinguirle al psicópata en su proyección social, en su vida cotidiana, sin necesidad incluso de establecer un vínculo con esa persona? ¿Hay cómo identificarlo? Fíjate que ellos son bien habilidosos. Fíjate que muchas veces tienen esa potencialidad de insertarse. Y solo con el paso del tiempo, vamos a decir así, van cayendo algunas máscaras y vamos empezando a conocer, ¿verdad?, cuál es la verdadera cara del psicópata, que es el trastorno disocial de la personalidad. Y sobre todo los principales indicios es que no muestran arrepentimiento ante cuestiones que no hayan realizado bien, no tienen la capacidad de empatizar. Nosotros decimos, fíjate, hay dos tipos de empatía. Hay una empatía cognitiva y hay una empatía afectiva. Esa empatía afectiva, bonita, donde yo me pongo en el lugar del otro, y hay algo que se llama neuronas espejo, donde si tú estás triste y conversamos, de pronto yo me puedo sentir un poquito triste, no al nivel tuyo, pero sí me siento un poquito triste. O si tú estás muy alegre, también yo me puedo, vamos a decir, contagiar en alguna medida y sentirme un poquito alegre. En cambio, ellos no tienen esa capacidad de empatía afectiva. Sin embargo, tienen la empatía cognitiva, que eso sí los marca y ellos la usan a su favor. ¿Por qué? Porque a través de su capacidad como son tan hábiles, identifican cuáles son las partes vulnerables de la otra persona y por ahí pueden manipular, saber por dónde le entran, por dónde manipulan y por dónde lograr sus objetivos, que al final es el modo operandi habitual de estos pacientes, de estas personas. O sea, que son expertos en el camuflaje. Exacto. Es su habilidad especial. Sí. Sí. Y aquí viene otra personalidad que es muy recurrente en redes sociales en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las señales más comunes, Iván, de que una persona es narcisista? Y es cierto que suelen ser personas que no reconocen sus defectos, incapaces de disculparse, que culpan a otros de sus malos actos, como similar al psicópata. Sí, o sea, te cuento un poquito para que sepas. La cuestión es que el narcisista es otro trastorno de la personalidad. Ajá. Estamos hablando de otro trastorno de la personalidad que para personas no expertas muchas veces le confunden y lo confluyen en un mismo diagnóstico. Sin embargo, sabemos que, o sea, desde la parte técnica nuestra de la especialidad sabemos que no es así. Por ejemplo, el narcisista tiene cuestiones en que coincide con el llamado psicópata, que es el trastorno disocial de la personalidad. ¿En qué? En esa afectividad fría, falta de compromiso con los demás, no respeta reglas ni leyes sociales, no le interesa ni morales, o sea, tiene sus propias reglas, las reglas del narcisista y del psicópata. O sea, son sus propias reglas y esas son las que valen. Las reglas sociales establecidas no le interesan. No tienen arrepentimiento, no sienten culpa, no tienen remordimiento por las cosas que no hacen correctamente. Sin embargo, fíjate que de trasfondo hay una diferencia importante. O sea, hasta ahí están, vamos a decir, coinciden. ¿Por qué? Porque el narcisista, técnicamente nosotros los psiquiatras reconocemos que hay una confluencia de dos tipos de personalidades. La histriónica, fíjate, y la antisocial o disocial, que es la del llamado psicópata. Uh-huh. Entonces, el narcisista, de la parte del histriónico, ¿qué tiene? Ese patrón de grandiosidad, de que yo soy el mejor, el que más valgo, ¿verdad? Trato de siempre ser validado, de que me sean reconocidos mis logros, ¿ya? Esa parte la tiene, necesidad de ser visto, de ser siempre estar en el foco, vamos a decir así, con sus logros, reconocido, con ese ego exaltado. Sin embargo, lo que traen de fondo
o sea, son muy susceptibles a la crítica y de fondo tienen una gran inseguridad. O sea, son personas que provienen de padres, o sea, que le han dado estímulo, como vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a decir, volubles, cambiantes, donde a veces lo exaltan, otras veces lo devalúan, y ellos como que ese sistema de recompensa se le disloca en alguna medida, y después funcionan solo buscando el reconocimiento. Y son muy hipercríticos, o sea, son muy sensibles a la crítica. Ellos son muy perceptivos y cualquier cosa lo pueden percibir como que le están atacando. O que le están queriendo perjudicar, y ahí se pueden defender, aunque no de la forma explícita, a veces, que sí lo vemos en el trastorno disocial, que puede llegar a la agresividad y a la ira más notable. Ellos lo hacen, buscan las maneras más estratégicas, por eso ellos son más propios de la cuestión del camuflaje, ¿no? Son más sutiles a la hora de hacer sus movidas, vamos a decir así, y de vincularse con las personas. Y la otra parte, perdón, que comparte también, o sea, te decía, tiene toda esa parte del histérico, pero tiene la parte antisocial, o sea, o disocial. Y en esa parte ya es un poquito lo que hablamos. La frialdad afectiva, la incapacidad para empatizar, el no tener remordimiento, tener sus propias leyes, sus propias reglas, o sea, las reglas del narcisista, y no tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Una persona psicópata siempre es narcisista, o una persona narcisista siempre es psicópata? No. Justo, es que un poquito lo que hablábamos hace un ratico. O sea, realmente estamos hablando de dos trastornos de la personalidad. O sea, según se considera hoy en día por el DSM-5, que es la clasificación internacional, ¿verdad? De los trastornos mentales americanos, nos indica que son dos trastornos diferentes, que tienen codificaciones diferentes y tienen patrones clínicos diferentes de funcionamiento. Insisto, el disocial se manejan en el rango, en la cuerda de no tener normas, no tener empatía, no tener reglas, de la crueldad, muchas veces de incluso afectar a los más débiles, ¿verdad? Nunca reconocer sus faltas. Su meta siempre es tener el control, tener resultados, ganar sí o sí. No me interesan las consecuencias ni a quién me llevo en el camino. En cambio, el narcisista, por el contrario, tiene toda esta otra parte de grandiosidad y tiene mezclada con la parte de psicopatía que se imbrican. Uh-huh. Entonces, por eso cada uno tiene sus patrones clínicos definidos, vamos a decir así, y sobre todo para la parte técnica nuestra, ya sea psicólogo o psiquiatra, siempre sabemos identificar bien cuándo se trata de un trastorno narcisista de la personalidad y cuándo se trata de lo que antes se llamaba psicópata, que ahora es trastorno antisocial de la personalidad o disocial de la personalidad. Interesante. Y tal vez el hecho de que existen esas similitudes entre uno y otro pudiesen ser la causa de que en redes sociales se les vincula psicópata narcisista o narcisista psicópata. Sí, te voy a explicar un poquito. Por ejemplo, se habla de distintos tipos de narcisistas. Se habla del narcisista superior, obvio, vamos a decir así, que es el que pasa pregonando sus logros con ese patrón de grandiosidad continuamente explícito, vamos a decir así, donde él les pone continuamente a los demás sus logros, y con esa actitud, vamos a decir, arrogante, de que yo no tengo casi límites, vamos a decir así, en tener logros y en ser exitoso y demás. Lo que muchos le llaman también megalomanía. Exacto, es una conducta megalomaníaca. Uh-huh. Exacto. Pero también, por ejemplo, está el narcisista vulnerable, que es un narcisista, por ejemplo, que es más solapado, vamos a decir así, que muchas veces fantasea más con la cuestión de sus logros y sus éxitos, y no lo pone tan en la palestra, vamos a decir, pública, y tan en exhibición, no es tan, vamos a decir, explícito como si lo es el primero que hablamos, uh-huh, que es grandioso, uh-huh, que hablamos. Entonces, por ahí, esos son diferentes tipos que podemos encontrarnos. También podemos encontrarnos otro que, por ejemplo, se le dice el altruista,
que es el narcisista que por otra parte lo que hace es tratar de mostrarse en la comunidad como colaborador, o sea, como que apoya a los demás, pero no hay una genuina intención de aportar, sino más bien para que le sea reconocido. Ese es buscando por ahí ese reconocimiento solapado, ¿verdad? Y muchas veces lo vemos disfrazado así, lo podemos encontrar, ¿no?, en los distintos contextos sociales. También se habla de el narcisista cerebral, que es ese que quiere predominar continuamente y prevalecer por la cuestión de qué inteligente soy, qué brillante soy. Nadie es como yo. Yo soy el más lúcido, el más inteligente, el más capaz, el que siempre tiene la razón. Y también se habla por ahí del narcisista somático, que dice que es el que quiere un poco, a través del aspecto físico, resaltar, el más guapo, el más atractivo, el que más en forma está. O sea, hay un contexto clínico diverso, hay como todo un abanico de tipos de narcisismo, pero hay uno que se llama el malvado. También le dicen el maligno, malvado, que eso incluso tiene que ver con las descripciones de Freud que hizo, donde él dice que confluyen la cuestión del narcisismo, ¿verdad?, con la psicopatía. ¿Por qué? Este es un tipo de narcisista donde sí están muy acentuadas los patrones estos de malignos. Incluso te hago daño y lo disfruto. Es el malo. O sea, es ese narcisista que además de ese patrón de grandiosidad y de querer mostrar y de querer exhibir todos mis logros, encima de eso, o sea, carece totalmente de normas sociales, de empatía, y disfruta cuando ve que los demás la están pasando mal, o cuando le hace daño y ve que los demás no la están pasando bien. Ese es el típico donde de verdad confluyen en las distintas, vamos a decir, variantes clínicas que describen. El maligno, el narcisista maligno, ahí confluye un poco el narcisismo con lo que se llamaba psicopatía, que es el trastorno asocial. Ahora, ya tenemos definido por dónde va el narcisista y por dónde va el psicópata. Regresemos al psicópata. Correcto. En este caso, el psicópata es lo mismo que un sociópata. Buena pregunta, Giovanni. Fíjate que, de inicio un poco se confundían a veces los términos en las clasificaciones. Sin embargo, fíjate, el sociópata tiene un ente más, vamos a decir, ambiental, de formación más ambiental. O sea, tienen cuestiones que confluyen, vaya. Vamos a hablar primero de eso. Esa frialdad afectiva, esa incapacidad de involucrarnos, ese locus de control externo, siempre la culpa está en los demás, yo no soy responsable, manipulo, miento, o sea, eso, en esa parte coinciden. Ahora, ¿qué pasa? El sociópata es más, se plantea en la literatura que es más formado por un contexto disfuncional, ¿verdad? Donde desde etapas tempranas se integran a grupos donde roban, maltratan, asaltan, pueden hacerle daño serio a las personas. Sin embargo, el psicópata ahora se habla que es un trastorno neuroconductual, fíjate, y se sabe que hay un componente biológico importante en lo que se llama esa conducta psicopática, ¿no? Y se sabe que hay componentes físicos, por ejemplo, genéticos, también neurológicos y ambientales. Por ejemplo, en los genéticos se habla, por ejemplo, de que hay un gen que se llama MAO-A, que está distorsionado, que está afectado en estos pacientes, llamados psicópatas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hay alteraciones que se han encontrado a nivel cerebral. Se sabe que la amígdala, que es esa estructura cerebral que nos permite tener miedo y angustia ante situaciones potencialmente peligrosas, ellos tienen muy poca respuesta, y de ahí esa frialdad, ese poco miedo y esa desinhibición que tienen muchas veces en sus comportamientos. Y el corte prefrontal de estos pacientes, o sea, los que se han llamado psicópatas, también, que es la parte operativa, que es como decir el piloto de nuestro cerebro. Esta parte de aquí, la parte frontal, correcto. O sea, es hiporreactiva, o sea, no reacciona adecuadamente a las distintas situaciones, y esa es la parte que muchas veces nosotros ahí tenemos normas y patrones morales por las que nos regimos.
Claro. y que nos van enseñando los padres desde pequeños. Y tenemos también la posibilidad de empatizar a través de las neuronas espejo. Ellos no tienen, o sea, está muy disminuido o prácticamente ausente este tipo de conexiones. Entonces, y encima de eso, de la parte ambiental, que es la tercera arista de la formación un poco de esta personalidad psicópata, se habla también de traumas complejos de etapas tempranas, donde ha habido negligencia, algún tipo de maltratos y cuestiones significativos, y la negligencia, como decía, que muchas veces confluyen y dan al traste con este tipo de personalidades. El narcisista, lo que se denomina narcisista, es un trastorno de la personalidad. Es correcto. Y el psicópata también es considerado un trastorno de la personalidad. Es correcto. O sea, tenemos ahí disfuncionalidades en la personalidad. Pero ahora, ¿cómo reconocer una personalidad sana? Muy buena pregunta, Johanny, ¿sabes? Porque esto siempre ha sido temática de discusiones, ¿no? Y los expertos en el tema siempre han tenido ahí, como decir, dificultades para ponerse de acuerdo. A veces en lo que es una personalidad sana y normal, o considerada sana o normal, y una personalidad patológica o lo que llamamos un trastorno de la personalidad. Bueno, se sabe, por ejemplo, a pesar de que hay varios criterios, se sabe que la mayor parte de los expertos en el tema dicen algo muy interesante con relación a esto, y es que dice que la personalidad normal debe ser esa persona que sea capaz de trabajar, disfrutar y amar, ¿verdad? También, por ejemplo, algunos como Ricardo González Menéndez incluye y dice que la persona tiene que ser capaz de disfrutar y aportar a la comunidad a la que pertenece, y también de admirar sin envidiar. O sea, que yo vea tus logros y que yo me tenga la posibilidad de alegrarme que a ti te vaya chévere, y no precisamente yo estarte envidiando tus logros. Entonces, un poquito ahí me parece que resumen a grosso modo cuáles son los rasgos más funcionales, vamos a decir así, que podemos identificar en una persona normal. Vamos a decir, aunque sabemos que los criterios de normal y esto a veces son un poco relativos, ¿no? Y subjetivos, correcto, pero yo creo que esto engloba bien. Entonces, ¿qué es una personalidad normal? Me estaría mostrando rasgos relativamente estables, ¿verdad? Y perdurables en el tiempo, donde la persona tiene esa capacidad de adaptarse a su entorno, de funcionar adecuadamente en los distintos contextos y aportar a la sociedad a la que pertenece. Ahora, ¿cuándo estaríamos en presencia de una personalidad anormal? O sea, un trastorno de la personalidad. Cuando hay patrones recurrentes y persistentes de tipo inadaptativo. La persona no logra adaptarse, tiene rasgos acentuados de algunos de los tipos de personalidades, dígase esquizoide, paranoide, límite de la personalidad, de antisocial, como estamos conversando acá en la entrevista, por decirte, son 10 tipos, ¿no?, de los que están descritos actualmente, y que son rasgos muy acentuados que le dificultan adaptarse a su contexto habitual diario, ¿verdad? Y eso se refleja en sus relaciones interpersonales y en su posibilidad de aportar y de adecuarse al medio a donde pertenece. ¿Cómo se comporta una persona psicópata en una relación de pareja, Iván? De esto se habla mucho en redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque si me estás refiriendo precisamente a un psicópata propiamente, porque también está la opción del narcisista. Primero hablemos del psicópata, para ir diferenciando. El psicópata, yo creo que, o sea, por sus características propias, por su naturaleza, va a ser una persona que se implica muy poco, que no le va a interesar el bienestar y cómo se siente esa otra persona. No le va a interesar que esa persona se potencie, que esté bien, que progrese, y vamos a decir, no solo en lo económico, sino en sus relaciones interpersonales, que se desarrolle profesionalmente. Más bien lo que va a tender a limitarla muchas veces, va a estar, obstruccionando muchas veces estas cuestiones o simplemente ignorándolas en el otro ángulo del espectro, ¿no? Donde realmente no hay interés genuino porque no tiene esa capacidad de empatizar y de entender las necesidades que pueda tener de trasfondo esa persona que está compartiendo. Y no nos olvidemos que el psicópata más bien lo que hace es cosificar a la otra persona, la utiliza como instrumento. Entonces él va a sacar de ella, vamos a decir así, va a absorber de ella lo que le guste, lo que necesite, lo que le quede bien, pero no le interesará, no va a estar motivado
en el bienestar de esa persona, ni en que si está bien o que si está mal. Eso sería, a grosso modo. Una persona narcisista es consciente del daño que causa, Iván. Yo diría que puede tener un indicio de que algunas cosas con él o con ella no van bien, pero no es muy consciente de ello, realmente. O sea, solo parcialmente, solo limitado. ¿Por qué? Porque estos pacientes narcisistas, entre sus características, tienen mecanismos de defensa que le hacen sublimar determinadas situaciones, le hacen que ellos vamos a decir, manipulan los términos, manipulan las situaciones. Incluso se cuentan historias a veces para justificar sus comportamientos que no han sido correctos y para justificarle un poco a esa otra persona cuando de pronto le reclame también de por qué están siendo como son. Y cuando sabemos que de fondo esto es superficial realmente. Y también como el narcisista conserva esta parte también psicopática, como decíamos, va a estar esa manipulación, mentir, manipular, va a estar toda la cuestión de no empatizar. Y en el caso del narcisista, no nos olvidemos que como tiene ese patrón de grandiosidad, él se va a vincular con la persona, pero lo que quiere al final, él siguen prevaleciendo siempre sus intereses, que son de resaltar, de lucir, de verse bien. Incluso puede considerar que esa persona con la que él está le aporta a ese estatus que él quiere mostrar, de logro, de validación, de éxito, y usarla también, es muy común, o sea, usa esa parte. Sin embargo, fíjate que a veces hemos visto pacientes narcisistas que cuando la persona que está con él, progresa o se luce en alguna esfera, el paciente narcisista se siente mal. Trata incluso de invalidarle esos logros que ha tenido, de hacerla sentir mal, de tirarle fango, vamos a decir de alguna manera, para que ella no le supere, vamos a decir así. Claro. Porque él lo percibe inconscientemente y a veces un poco más consciente como competencia, no nos olvidemos. Claro. Es complejo, Giovanni. Iván Pérez Álvarez, un privilegio que tenemos y que tienen ustedes de acceder a los conocimientos de este doctor que tan gustosamente ha aceptado nuestra invitación para crecer un poquito más cada día todos nosotros. Por cierto, si nos regalas un like, si te suscribes al canal y si lo compartes, más personas se van a nutrir de este contenido de hoy. Así que no dejes de hacerlo. Hazlo ahora mismo, aquí abajo, ¿sí? Iván, una pregunta que viene, como se dice comúnmente, de cajón. Muy bien. Un psicópata y un narcisista, o digámoslo así, una persona psicópata y una persona narcisista, ¿está consciente de que lo es? ¿De que es un psicópata o de que es una persona narcisista? Nosotros en la especialidad tenemos patologías de nivel neurótico y de nivel psicótico. Las patologías de nivel psicótico son los pacientes que están enajenados mentalmente, oyen voces, ven cosas que no existen, tienen delirios y demás. Rompen con la realidad. Y tenemos el otro grupo que son pacientes de nivel neurótico, que es la mayor parte, donde vemos pacientes con depresión, ansiedad, pánico y otras patologías de tipo neurótico, valga la redundancia, donde la ansiedad es el centro, pero conservan muy bien la crítica. Los trastornos de la personalidad, donde están los dos que estamos hoy conversando, por supuesto, en teoría por lo menos tienen crítica. Pero ¿qué se ha visto? Se ha visto que la crítica, como ellos tienen mecanismos defensivos, de autoengaño y de manipulación incluso, para ellos mismos se manipulan incluso en cierta medida para no sentirse culpable y para no sentir, sobre todo el narcisista, porque el psicópata, el antisocial tiene mucho menos crítica todavía, pero el narcisista sobre todo a veces hace esas conductas defensivas de manipulación. Yo consideraría que tiene crítica parcial, de leve, en algún momento moderada, de que algunas cosas no están muy bien. Sin embargo, él busca la forma de justificarse. Él busca la forma de modificar, de hacer proyecciones en el otro de lo que está mal en él, lo proyecta muchas veces al otro, haciéndole énfasis de que la otra persona es la que está mal. Y él busca la forma de manejar el entorno, manejar el medio, manejar las circunstancias de forma tal que él quede lo mejor librado posible. Vamos a decir así en esto. ¿Cómo manipulan emocionalmente
estas personas a sus víctimas? ¿Hay aspectos que sean recurrentes en este tipo de personas? Sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante también, Giovanni. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto, o sea, mucho más frecuente en varones que en mujeres, sobre todo el trastorno narcisista de la personalidad, y nosotros vemos, hay cierto como un patrón, ¿no? O sea, el narcisista no escoge así como así al azar la persona, ¿no? Escoge personas muchas veces que son mujeres que vamos a decir bastante adaptadas previamente, aunque traigan algunas heridas por ahí que vamos a conversar desde la infancia, pero bastante adaptadas. Fíjate que hay distintos patrones. Por ejemplo, hay unas mujeres, por ejemplo, que son esas mujeres que se consideran las salvadoras y que tienen que siempre cuidar. Como esa cuestión maternal de cuidar y salvadora. Y es como vamos a decir, un primer prototipo de los que suelen lidiar con estos pacientes narcisistas. Entonces la mujer suele darse explicaciones, como por ejemplo, claro, él nunca tuvo una mujer que lo entendiera bien, ahora conmigo sí, porque yo sí lo voy a entender bien y yo sí lo voy a hacer cambiar. Error grave. Ese es el prototipo más frecuente. Víctima segura. Exacto. Hay otra, fíjate que es muy interesante, Giovanni, que es la que nosotros decimos que es esa paciente que es muy neurótica, muy insegura. El paciente es muy insegura y como el narcisista tiene ese patrón de grandiosidad, la deslumbra. Le hace el clic y ella queda como fan del narcisista. Claro. Ya. Y ella queda, vamos a decir, o sea, enamorada, deslumbrada. Sí. Exacto. Y entonces aquí pasa un detalle muy bonito, o sea, interesante nosotros que vemos, que es el love bombing, fíjate, o sea, la bomba de amor. ¿Qué le hace el narcisista? Que lo tiene, que tiene esa habilidad para manipular con las emociones. Le hace lo que nosotros le decimos love bombing, o sea, la bomba del amor o el refuerzo intermitente. ¿Ya? Hoy está con ella, la lleva al cielo, se le pierde una semana y después regresa como si nada hubiera pasado. Sin nada y de pronto con regalo o proponiéndole grande, o sea, vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer tal cuestión, con el afán de que lo perdone, que todo siga igual. O sea, para justificar un poco sus cuestiones, cuando sabemos que de fondo lo que pasa es que él lo que le interesa es lo de él. Claro. Y que a ella, bueno, un poco la va usando en alguna medida, ¿no? Como instrumento para su ego y para su grandiosidad según le convenga por ahí. Hay otro patrón también, o sea, entre las más comunes, también vemos otra que, por ejemplo, que es esa mujer alfa, esa mujer que sí ha tenido algunos logros importantes, aunque esta ya es menos frecuente, que se suele lidiar con este tipo de pacientes. Y incluso a veces, y son mujeres inteligentes, mujeres que facturan, que tienen unas buenas condiciones y han tenido logros, pero también, vamos a decir, cometen la falta, si pudiéramos así decirle, de vincularse con este tipo de personas. Estas suelen tener más mecanismos de defensa y suelen salirse un poco más fácil, vamos a decir, se le es un poco, por lo menos, menos complejo que las anteriores, que sí casi siempre colapsan y muchas veces se convierten en vínculos tóxicos donde él las manipula, les miente, se victimiza, ¿ya? Y trata de siempre ponerla a ella como responsable de todas las cuestiones. Claro. Perdón, y se me olvidaba, hay otra, que es esa mujer que tiene que es muy responsable afectivamente y le hace un poco el juego al narcisista. Aquí, por ejemplo, ella dice, no, la culpa es mía. No, es verdad, yo soy la que fallé. Y después le vuelve a hacer otra y ella dice, no, yo fui la que fallé otra vez. O sea, es esta mujer con esa responsabilidad, muy responsable efectivamente, y ella se adjudica todas las fallas. Peor, ahí le engorda más el ego al narcisista, él se percibe que él de verdad tiene la razón, y esta cuarta variante también puede ser complicada. Ahora, estás en este momento hablando específicamente del caso del hombre. Exacto. ¿Y cómo se manifiesta en el caso de la mujer? Sí, en la mujer, o sea, la verdad que es menos frecuente clínicamente, pero también hay mujeres con patrones de grandiosidad y que cumplen las pautas del narcisismo. Igual, van a encontrarse con hombres, o sea, lo mismo, pero del sexo contrario de lo que hablamos recién. Inseguros, ¿verdad? Muy dependientes, o que son esos salvadores que vienen a protegerla, a salvarla de los errores y todas las cuestiones que ellas han cometido, o que son los responsables afectivos de todo lo que pasa.
¿Está bien? Y alguna vez algún hombre de esto, ¿verdad? Sigma, vamos a decir, bien puesto, también caen en las redes de una narcisista, pero por lo general siempre les cuesta bastante salirse y poder salir lo más airoso posible de estos vínculos. ¿Hay forma de curar esto, Iván? ¿Forma de curar a psicópatas y narcisistas? Fíjate que eso es bien complejo. ¿Qué pasa? A ver, hablábamos hace un ratico de algunos tipos de narcisistas. El narcisista vulnerable, dice la literatura, que es este que es más hacia adentro, más que fantasea con el éxito, pero no es el que pasa exponiéndose continuamente los logros, es como más discreto y más funcional, vamos a decir. Dice la literatura que tiene mejores perspectivas para, si quiere, recuperarse. Pero yo quiero hacer una acotación aquí importante. ¿Qué pasa con las cuestiones de personalidad como estas? Yo para reconocer, o sea, para hacer un cambio de algo, lo primero que tengo que reconocer que yo tengo un problema con algo. ¿Y qué pasa con estos pacientes que habitualmente no reconocen? Acuérdese lo que hablábamos. Claro. O sea, tienen un locus de control externo. El problema lo tienes tú, lo tiene mi mujer, lo tiene mi compañera, lo tiene mi vecino. Ya no lo tengo yo. Entonces, como no reconocen que tienen un problema y ponen el problema en el otro, entonces, ¿para qué voy a cambiar si yo no soy el del problema? Claro. Y no por psicosis, no porque estén enajenados. Es porque, en su caso, es porque no concientizan, no tienen la capacidad de empatizar que de verdad la han fregado, vamos a decir, que lo han hecho mal y que no se están vinculando bien y no tienen esa capacidad de disculparse y de empatizar con el otro, solamente en la parte cognitiva para usarlo y manipularlo. ¿Qué pasa cuando una persona psicópata o narcisista es tu jefe, tu pareja o tu madre o padre? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que ¿Cómo relacionarse con eso? es complejo porque estamos hablando de vínculos de los que no podemos prescindir muchas veces. Claro. A veces, imagínate, la madre, el hijo, o el jefe, ¿verdad? O la pareja, se nos complica un poquito porque el vínculo es muy próximo y se supone que la interacción es mayor. Aquí hay un par de cuestiones que se recomiendan. Primero, recomendamos no caer en la dinámica de hacerle el juego al paciente este narcisista o psicópata y quedarnos enganchados en su dinámica, ¿verdad? Eso sería lo primero. Poner límites, vamos a decir, continuos, o sea, límites suaves pero precisos. Es un poquito ahí buscar el punto, ¿no? Porque tampoco puedes pasarte, porque entonces lo perciben como agresión, se pueden dificultar por ahí más los vínculos. Siempre el hecho de tener en cuenta que hay que cuidar nuestra autoestima. No dejarme, porque acuérdense que estos pacientes como van a proyectar en mí sus fallas, sus faltas, para no sentir, vamos a decir, angustia, sobre todo en el caso del narcisista. Yo tengo que ver que no se me lacere mi autoestima, mi autoimagen, mi autoestima, tengo que cuidarla. Incluso a veces es recomendable hacer terapia individual para poder manejar el vínculo. Entonces, otra recomendación, como decíamos, es poner los límites. Unos límites que deben ser sutiles pero bien puestos. Y hay que ver si la persona los asume o no los asume. Si la persona, vamos a decir, los acata, que no es frecuente que los acate, bueno, podemos con cuidado de pronto, y si deseamos mantener el vínculo, lo podríamos mantener. Pero si nosotros, a pesar de intentar poner los límites, vemos que seguimos en las mismas y que cada vez vamos a peor, lo que muchas veces vemos en el día a día, entonces sería mejor apartarse, abrirse y contacto cero. El otro con estas personas es que las conversaciones no debemos, para no caer en la dinámica de ellos, no ir a conversaciones profundas y complicadas, sino más bien tratar de ir a lo básico, a lo que tenemos que manejar de manera bastante superficial, para no meternos en la dinámica, en la profundidad, porque ahí estamos en su terreno y ahí los expertos son ellos, en empezar a aprovechar esa información que demos para manipular, para usarla a su favor. Claro. Y al final ellos son los expertos, vamos a salir mal parados ahí. Claro. Y más afectados. Entonces esos son unos tips que me parecen importantes ahí. Qué bien. Una cosa que quería acotar más, que cuando me hablabas hace un ratico con relación al tratamiento. En el tratamiento de elección, fíjate que es
la psicoterapia es el de elección, pero muy mal pronóstico en estos pacientes. Y hablamos un poquito del narcisista. Sin embargo, con el disocial, la cosa es peor todavía. ¿Por qué? Porque el disocial, recordemos que tiene esa capacidad de empatía cognitiva, pero no afectiva. Y cuando vamos a decir, un paciente con un trastorno asocial o disocial de la personalidad va a terapia, puede aprender más herramientas cognitivas. Acuérdense que esto es un paciente con cierto analfabetismo emocional. Pero si yo lo llevo a terapia, le voy a dar herramientas que él la puede usar para seguir haciendo daño. Para seguir perjudicando a sus potenciales víctimas. Entonces, es como una bandera roja que nos da la Asociación Psiquiátrica con relación a estas cuestiones. O sea, es peligroso en ocasiones que el trastorno disocial de la personalidad haga terapia, porque como él no tiene crítica ni le interesa nada, lo que le interesa son sus valores, sus normas, sus reglas, y carece de empatía afectiva completa, al yo enseñarle un poco empatía a través de la terapia, lo que lo va a ocupar es para mal, no para bien. Claro, Más para peligroso. fortalecer su camuflaje. Exacto, imagínate. Iván, ¿existe algún porcentaje de la población que se estime que es psicópata o narcisista? ¿Existen datos de eso? Es variable, realmente es variable. Por ejemplo, hay algunos datos que hablan del 2%, del 2 al 5%. Hay otros estudios que hablan de porcientos más altos que alrededor del 8%, pero es variable realmente. ¿Hay más psicópatas entre los hombres que entre las mujeres? En este caso, psicópatas. Y por el otro lado, narcisistas. Ya decías hace un ratito que es más común el narcisismo en hombres. Sí. Aunque también lo hay en mujeres. Claro. ¿Y en el caso de los psicópatas? En el caso de los psicópatas es mucho más prevalente en varones. Ajá. Mucho más prevalente. Mucho más que el narcisismo. Sí. Sí. Ajá. Sí. O sea, ya en el varón es más prevalente el narcisismo que en la mujer. Pero en el trastorno disocial o asocial de la personalidad, que es lo que se llamaba antes psicopatía, todavía es más frecuente ahí que en las mujeres. O sea, en el varón que en las mujeres. Y es cierto que hay muchas personas psicópatas en cargos de poder, Iván. Sí, porque acuérdate que como hablamos son expertos en camuflaje muchas veces. Son llamados por ahí psicópatas funcionales ¿verdad? Que tienen esa capacidad de insertarse de encanto, de seducir a algunas personas, seducir en cualquier término, ¿no? Incluso, pero sobre todo en la parte, para ganar, vamos a decir, de la autoridad que proyectan. Muchas veces entonces buscan las maneras de ganar adeptos y seguidores y se logran insertar muchas veces en cargos y con el paso del tiempo es que se van viendo a veces ya las complicaciones, el efecto de haberle dado sin un estudio adecuado de personalidad un cargo a veces significativo a una persona con este tipo de trastorno. Estamos hablando ya de la persona con el trastorno de personalidad que denominamos psicópata y narcisista. Pero ¿cómo se llega a ser psicópata y cómo se llega a ser narcisista? El psicópata sobre todo tiene un componente mayormente, genético, donde también participan factores, decíamos, neurológicos y factores ambientales. En cambio, el narcisista es una cuestión, se considera mucho más aprendido. Viene de un contexto donde los padres tienen ese refuerzo ambivalente, que unas veces te premian, otras veces te castigan, pero solapadamente, si no tienes logros, no eres valioso. Y ellos entonces interpretan que lo que toca es tener logros. Tener éxito, tener logros. Y si no, no voy a ser suficiente y si no me van a querer. Pero esto es súper importante. Fíjate que en la formación de la personalidad, que es multifactorial, nosotros siempre nos gusta remontarnos un poquito a cómo se dan las cuestiones, las bases de la personalidad. En la base de la personalidad influye, el sistema nervioso que yo heredo. Hay factores genéticos innegables. Para unos
patologías, para unas patologías es más notable como la psicopatía y para otras no es tan relevante como por ejemplo para el narcisismo, que es más la cuestión del entorno, ¿verdad? Sin embargo, son importantes. Y nosotros decimos, y cuando una psicóloga, Mary Ainsworth, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ella tuvo, o sea, todos los niños que quedaban huérfanos de campos de concentración, los recibía, los recogía en una especie de orfanatos, ¿no? Y ella veía que estos niños, por supuesto, que habían perdido sus padres y los referentes paternos empezaban a comportarse de manera extraña, ¿verdad? Y ella es la que describe la teoría de los apegos. Y que es muy interesante. Fíjate que los apegos pueden ser seguros o inseguros. Nosotros sabemos que, se habla de que hay un 50% de las personas que hacemos apegos seguros y casi seguro nos va a conducir a una personalidad adecuada o normal, como hablábamos hace un rato. Y hay un 50%, el restante 50% van a ser un apego inseguro. Y esto va a estar dado por la forma en que nos vinculamos y la forma en que nuestros padres responden a nuestras necesidades en las etapas iniciales de la vida. Fíjate qué interesante. Y eso nos va a marcar después de cómo nosotros nos vinculamos con las demás personas y con el mundo. Imagínate que si tenemos un niño pequeño y el niño tiene frío o tiene hambre y yo satisfago sus necesidades y yo repito esos patrones, el niño va a interpretar que es querido, que es validado, que es valorado, ¿verdad? Y que el mundo es bueno. Y va a generalizar ese mundo cercano a él, que en este caso son sus cuidadores, lo generaliza al resto del mundo. Y que sale al mundo tranquilo, seguro, dice el mundo es bueno, el mundo es tranquilo. Y soy validado y soy querido. En cambio, el otro 50% de los apegos que no son adecuados, que es cuando los padres no han hecho bien la tarea, me voy a encontrar 3 tipos de apegos diferentes, ¿verdad? Que son patológicos. El apego ansioso, ¿verdad? Que, claro, el apego ansioso e inseguro. ¿Qué cosa es el apego ansioso e inseguro? El apego ansioso e inseguro es cuando yo tengo padres demasiado controladores, demasiado aprensivos, demasiado ansiosos. Por ejemplo, el niño se cae y ellos lloran más que el niño. No le permite que el niño se caiga, que aprenda, que vaya adquiriendo sus habilidades. Son demasiado como controladores. En ese sentido, el niño, entonces, va a ser muy ansioso, muy angustiado, tiene miedo a abrirse al mundo. Es el niño que lo llevamos el primer día y se nos agarra de la pierna a la escuela, no se nos quiere soltar, ¿verdad? En cambio, ese sería el primero, que va a dar niños como muy inseguros, es la palabra. Después está el apego evitativo distanciante, que son los padres que son demasiado, vamos a decir, exigentes, estoicos. Aquí no se llora, si tú no lloras, si lloras, tú eres un débil. No hay que andar por ahí lloriqueando ni mostrando emociones, ¿verdad? Y este es el niño que por el contrario, retomando el ejemplo de la escuela, es el niño que entra a la escuela el primer día, aparentemente ni se despide de los padres, tranquilito, caminando rectito, se sienta en una esquina del final del aula y parece que está tranquilo todo. Sin embargo, este es un niño que teme ser rechazado. ¿Por qué? Porque el mensaje que le han transmitido sus padres es que hay que ser duro, que no se puede estar quejando, que hay que estar bien puesto. Entonces él, estoico desde pequeñito, se sienta en su esquinita, tranquilito, no socializa con los demás por miedo a que le haga lo mismo inconscientemente que le vienen haciendo los padres, que es ponerle ahí distancia, ¿verdad? Y reglas. Y por último, el tercer grupo de apego inseguro es el peor, que es el desorganizado. En el apego desorganizado nos encontramos padres muchas veces que vienen con sus trastornos de personalidad, padres consumidores, padres con algunas cuestiones que boicotean el sistema de recompensa que tenemos. Nosotros en el área tegmental y el núcleo accumbens es una zona del cerebro que intervienen en la liberación de dopamina cuando esos padres vienen y te acarician, están ahí para ti, pero están ahí para ti con tranquilidad, sin exageración. ¿Te acuerdas que hablábamos de las 2 variantes? Ese padre que está tranquilo, tú estás mal, le dice al niño, tú estás mal o le transmite inconscientemente. Tú estás mal, pero yo estoy bien aquí para contenerte. Y desde la tranquilidad yo le doy esa seguridad y el niño se siente tranquilo y valorado. Pero ¿qué pasa en este tercer grupo? Son padres que vienen rotos, vamos a decir, con muchas heridas, muy disruptivos, muy disfuncionales. Y hoy me dan un abrazo y un beso y mañana me dan una paliza.
y después me hacen la ley del hielo, me ponen el hombro frío y hasta en 2 días que no me saludan, porque ellos consideran que no he estado yo como hijo haciendo bien las cosas. Y entonces hay como un bombardeo a ese sistema de recompensa. A veces te doy afecto, a veces te castigo, y entonces el niño se queda en esa lotería de qué me esperará hoy, qué mismo será, cómo vendrá mi padre hoy. Y esos son los que generan un apego desorganizado. Y muchas veces vemos esto, que son los que nos llevan a la psicopatía, o sea, trastornos de la personalidad grave como los que estamos conversando, a trastorno narcisista, y también algunas patologías como psicosis grave, trastorno bipolar, esquizofrenia y patología bien desestructurante. Eso con relación a la personalidad. Estamos con el doctor Iván Pérez Álvarez, psiquiatra, y de aquí salimos todos hoy con algún diagnóstico. Yo creo que sí. Iván, la sociedad moderna, tan polémica, Hablar de la sociedad moderna a veces se hace álgido, ¿no? Es un tema un poco escabroso. Pero ¿tú crees que desde el punto de vista científico, psiquiátrico, tú crees que la sociedad moderna premia el narcisismo? Yo creo que parcialmente sí puede haber cierta incentivación. Yo no sé si premio, pero sí cierta incentivación. ¿Por qué? Porque venimos ahora con este bombardeo de la inmediatez y de las redes sociales, los likes, las validaciones y todo este tipo de situaciones que nosotros cuando nos formamos no tuvimos nada que ver con eso, no teníamos acceso, estábamos saneados. En ese sentido, ahora está muy bombardeado, vamos a decir así, la psiquis, ¿no?, de estas nuevas generaciones en especial. Y entonces son un caldo de cultivo, esas redes sociales, para que yo, vamos a decir, me distorsione un poquito a la hora de la formación de la personalidad. ¿Por qué? Porque me estoy presionando por unos estándares que no son reales, donde sé que la gente está poniendo filtros, donde sé que la gente está ocupando cuestiones y están poniéndome el 0,5% de su vida, ese momento donde mejor están, se tiran 20 fotos y ponen la que mejor quedan, publican de pronto el momento que más feliz están. Y el que lo ve se lleva la idea de que esa es la vida maravillosa que tienen los demás. Y enseguida nos vamos a comparar. Y cuando yo me comparo, siempre voy a estar ahí, o sea, voy a salir perdiendo. Claro, porque uno saca la cuenta por su vida real. Por la vida real. Claro. O sea, no por la vida que postean los demás, que como decimos, postean esos momentos de gloria, vamos a decir, o modificados a conveniencia. Y eso me pone siempre en desventaja. Y me puede lacerar mucho la autoestima, me puede comprometer el desarrollo de la personalidad. Y ahorita, o sea, actualmente en la consulta estamos viendo mucho paciente joven, mucho adolescente que, bueno, precisamente inconscientemente, yo diría, porque desde que nacen ahí están con el celular, desde edades muy tempranas, ellos no tienen ni conciencia de lo que están ocupando y de qué repercusión tiene eso en su zona. Sabemos bien que esto está concebido, en especial, por ejemplo, TikTok, o sea, nos genera una descarga de dopamina que nos genera hábitos, una dependencia, que eso está bien descrito. Incluso se ha prohibido en algunos lugares, hay algunas cuestiones por ahí, hay propuestas de prohibir, ¿no? Por el riesgo que sabemos que afecta. Entonces sí es notable. Yo creo que sí, la sociedad actual con esto de la tecnología y las redes es de verdad que es como un sabotaje, vamos a decir, a lo que sería la formación de una personalidad sana y entonces propicia en alguna medida este tipo de patrones, incluso de tipo narcisista. Yo creo que sí. ¿Cómo fortalecer, Iván, nuestra salud mental para no caer en relaciones tóxicas? Hay cuestiones genéticas con las que no podemos hacer a veces mucho. Y se habla que es el 20% del total de los factores, ¿no? Pero se habla alrededor hay un 80% que depende de otros factores, ¿verdad? Que nosotros sí tenemos acceso y que sí podemos modificar. Se habla de que es como una mesa con 4 patas, ¿verdad? Donde cada una de las de las patas tiene un valor de aproximadamente un 20%. Se habla, por ejemplo, de la alimentación.
Hay que buscar las variantes, alimentarnos sano, adecuadamente, buscar la mayor parte de dieta, sobre todo de tipo antiinflamatoria, que fortalezca, porque se sabe notablemente la importancia que tiene la alimentación y todos esos macro y micronutrientes que incorporamos al adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de nuestro ánimo y de nuestra psiquis como tal, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que el intestino, que es considerado el segundo cerebro, ahí se produce, o sea, tenemos una microbiota notable, también tenemos ahí neuronas, y se sabe que también tenemos y producimos ahí el 80% de la serotonina que nosotros necesitamos, que sabemos que es un neurotransmisor clave a la hora de tener un entorno, vamos a decir, anímico, o sea, un estado anímico adecuado, mantener un estado anímico adecuado. Entonces, esa primera parte que sería la alimentación es notable, es súper relevante. Hay alimentos que se saben que nos favorecen, sobre todo por la presencia en ellos de triptófano y demás, del ánimo, o sea, nos pueden ayudar como precursores ahí de la serotonina, pero en sentido general sería una dieta antiinflamatoria que incluya todos los macro y micronutrientes y donde yo balanceo y variamos ahí con grasa sana, con proteínas magras, o sea, donde yo pueda incorporar alimentos beneficiosos para mi salud y que repercutan en mi salud mental. Un segundo aspecto sería el sueño. El sueño es excelente, digamos que es esa fábrica de reparación que tenemos a mano a la hora que dormimos. A esa hora yo voy a reparar órganos y sistemas, ¿verdad? Sabemos que no respetamos la cronobiología y que muchas veces esto nos cobra una factura en la salud física y emocional, ¿verdad? Si yo no duermo adecuadamente, entonces hormonalmente no voy a estar bien, inmunológicamente no voy a estar bien. Entonces el sueño juega un papel fundamental para la recuperación física y para la parte mental, incluso para el aprendizaje. Porque en la noche yo almaceno todo lo que aprendí en el día como en el hipocampo, como esa biblioteca donde yo acumulo y organizo toda esa información, y si yo no duermo bien, después no voy a recordar bien. La otra cuestión es el ejercicio. El ejercicio físico, que es esa multipíldora que nos da tanto, que es un ganar por todas las vías que la vea, donde hay que sobre todo preconizar el ejercicio fuerza. Sabemos que el ejercicio fuerza produce BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro, produce mioquinas, produce endorfinas que me van a subir el ánimo, me quitan ansiedad, me quitan ira. Entonces, súper importante. Vamos por ahí 3. También, por supuesto, modular el estrés. Hay que saber modular el estrés, si no el estrés nos come. Yo pondría como un acápite dentro de modular el estrés las relaciones sociales adecuadas, donde yo socializo, porque al final somos seres sociales y estamos hechos para socializar. Si yo me aíslo, me estoy negando a la posibilidad de producir neurotransmisores tan importantes como la oxitocina, que es la hormona del vínculo, que me da paz, me da tranquilidad, me da esa sensación de vínculo, ¿por qué no?, de aceptación y de interacción que es tan necesaria a nosotros que somos humanos. Claro. Al final, ¿verdad? Y bueno, técnicas de respiración, que ahora hay mindfulness, hay técnicas para tonificar el vago y demás para controlar la ansiedad. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo en tener un ánimo estructurado y adecuado. ¿Qué señales deberían alertar a una persona de que una relación le está enfermando emocionalmente? Ya sea porque la presencia de un psicópata, narcisista u otras variantes. Fíjate, cuando empezamos un vínculo, hay una hormona que generamos que se llama feniletilamina, donde nosotros vemos a la otra persona, vemos todo lo bueno de la persona y no vemos lo malo, no solemos ver lo malo. El proceso de enamoramiento. Exacto. Entonces se liberan ese tipo de sustancias donde yo tengo una especie de disminución en la capacidad de apreciar, vamos a decir, características de la persona, incluso las que no son adecuadas, como las que estarían presentes en un paciente psicópata o trastorno disocial de la personalidad o un trastorno narcisista. Sin embargo, es bueno que tan pronto se pueda pase un poquito este periodo, incluso dentro de este periodo seamos
como seres racionales que somos, capaces de evaluar y de ir apreciando indicios de cuestiones que nos están dando la señal de que esta persona con la que nos estamos vinculando, como que tiene patrones donde no me estoy favoreciendo y no me estoy sintiendo cómodo con esa persona. Ya como, por ejemplo, que siempre quiera tener la razón, que nunca reconozca sus fallos, que se victimice con facilidad, que me cambie el contexto. Ahora se llama gaslighting, algo así, que es el término como se indica cuando la persona hace toda un reprocesamiento de lo sucedido de forma tal de que él, como narcisista, sale limpio y la persona sale comprometida. O sea, al final el culpable, él hizo la vuelta para que quedara culpable el otro. Lo que decimos comúnmente, virar la tortilla al revés. Vira la tortilla. Gaslighting se llama ahora desde la parte científica, pero es eso mismo que estás diciendo. Entonces eso es muy típico y a veces en los primeros días, en la primera semana no se puede percibir, pero ya en la medida que pasan los días debemos ir conociendo mejor a la persona y ir viendo esas banderas rojas por ahí, ¿verdad? También las cuestiones de que cuando a veces necesitamos, la persona se fuma, no está. Vemos que trata de priorizar siempre sus intereses. Miente, a veces mayormente sin necesidad. Manipula. Usa a otros. Vemos como usa a veces descaradamente a los demás, los cosifica, los usa como instrumento para lograr sus objetivos, pero que no se implica emocionalmente, no tiene la capacidad de empatía, de sentir identificado. Oye, tienes un problema, te sientes mal, no te está yendo bien, y de verdad empatizar contigo, sino más bien es algo superficial, que es lo típico del narcisista, hace como ese tipo de empatía superficial, ¿ya? Para denotar interés, pero se le percibe de lejos que no tiene ese interés genuino. Peor el caso de la psicopatía, que ese sí sigue sus propias reglas. Ese sí solo le va a interesar lo suyo y solo va a ocupar a la otra persona cuando y para lo que quiere. Y cuando no, tranquilamente y sin remordimiento se abre, se retira y nada pasa. ¿Qué impacto tiene una infancia con padres narcisistas o psicópatas? ¿Se repite el ciclo en ese hijo? Muchas veces sí. Muchas veces sí. En el caso del psicópata, porque traigo factores genéticos y neuroanatómicos. Encima de eso está en un ambiente invalidante en el que me voy a criar. En el caso del narcisista, porque muchas veces más bien es un poco más ambiental, es menos genético, se considera desde la parte de la ciencia, pero imagínate, es un contexto donde los padres muchas veces traen rasgos narcisistas o otro tipo de trastornos de la personalidad y fluctúan mucho. No se logra establecer un apego sano, seguro, como hablamos hace un ratico, y muchas veces me están boicoteando mis sistemas de recompensa. Y unas veces me dan mucho y otras veces me dan poco. Y el niño, o ese niño que está en crecimiento y desarrollo, te cuento, fíjate qué interesante, hay una etapa crucial, que es de 3 a 7 años, que los niños tienen la llamada onda, o sea, funcionan mayormente en la onda cerebral teta. La onda cerebral teta es una onda muy peculiar, que yo no tengo ese rato defensas psicológicas. Yo soy como una esponja, un niño de 3 a 7 años como una esponja. Claro. Y todo lo que pase le afecta notablemente. Entonces a veces llega el padre y le dice, tú no vales, tú no eres lo suficiente, tú eres un estúpido, tú eres un tonto, o tantas cosas. Terrible. Y el niño no tiene cómo defenderse, porque si se lo dice a los 18 años, a los 20, a lo mejor se te encara y te dice 4 cosas. Pero en esa etapa, en onda teta, que funciona entre 4 y 8 Hz, el cerebro con esa onda teta es incapaz. No hay defensa psicológica porque tampoco se ha desarrollado el corte prefrontal. Solo tenemos cuestiones recién incipientes ahí emocionales y empezamos a estructurar un poquito el corte, pero no hay desarrollo y no hay defensa. Entonces eso nos crea un daño notable y muchas veces eso es el punto de partida de lo que vemos después en la consulta. Ese daño que se creó en esa etapa tan importante de 3 a 7 años, cuando ese niño no tenía las defensas adecuadas. Por eso nosotros recomendamos, nadie nace sabiendo ser padre. Sin embargo, hay cómo revisar. Ya en estos tiempos hay cómo revisar, hay cómo instruirse, hay redes sociales, hay cursos, hay acceso a la medicina. Entonces hay que ver la mejor versión que yo puedo hacer como papá.
Claro. Porque si no, la factura la va a pagar después el chico y la vamos a pagar como familia también. Entonces es súper importante fomentar, ¿verdad? Un entorno adecuado, resiliente, tranquilo, desde la calma, no tremendizar cuestiones, ni tampoco la ley del hielo, donde yo ignoro. No, o sea, que sea equilibrado, que sea balanceado, enseñar prioridades, ¿ya? Ese tipo de cuestiones. Hace un ratito hablábamos sobre la vida moderna. Ya. Con todo esto de las redes sociales, en fin, que ya son una necesidad también. ¿Qué nos dice la psiquiatría sobre la soledad emocional en la era digital? Fíjate que ahorita en esta era digital, que estamos hiperconectados y que estamos a veces formando comunidades, vínculos, pertenecemos a grupos digitales cada vez más, ¿no? A veces por gusto propio y otras veces porque nos incluyen, pero claro, estamos conectados. Suele ser la etapa que se sabe que hay más soledad, hay más desconexión personal. O sea, humana, piel con piel, contacto, la empatía, de mirarse a los ojos, de conversar, ¿por qué no? De hacer chistes, de hacer broma, o sea, frontalmente, ¿verdad? Y desarrollar habilidades sociales. Fíjate que los chicos ahora, como se la pasan mayormente con las redes y con los dispositivos, han perdido en buena medida, o sea, se han hecho estudios y se ha visto que tienen menos capacidad de socializar. O sea, no tienen a veces ni idea de cómo socializar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se la pasan con el dispositivo en cuestiones artificiales y no se permiten la posibilidad de interactuar con otros niños, con otros jóvenes, con otros adolescentes, cosa que no pasaba en nuestra etapa. Claro. O sea, en nuestra etapa, o sea, íbamos a jugar al parque, al patio, donde fuera, con los primos, en el aguacero. En el aguacero, no pasaba nada. Sin embargo, ahora tan a veces retraídos y vamos a decir restringidos a su casa, a su habitación incluso, y se pierden todo eso, como yo decía hace un rato, la oxitocina, de esa hormona del vínculo, la vitamina D que nos da el solecito, el grounding a la hora de estar en la hierbita y caminar, ¿por qué no descalzos? O sea, nos perdemos mucho y sobre todo la cuestión de interactuar y generar esos lazos, ¿verdad? Y esas conexiones. ¿Cómo se relaciona, Iván, la depresión o ansiedad con vínculos dañinos? Pueden ser trastornos perfectamente generados por vínculos dañinos. O sea, pueden ser consecuencias, o sea, o consecutivos a vínculos patológicos, como precisamente los que estamos hoy manejando. Uh-huh. La interacción de cualquier persona con una persona de este tipo, ya sea narcisista o trastorno disocial de la personalidad, por todas las cosas que ya conversamos y por uh-huh. todos los patrones de vinculación que este tipo de personas suelen establecer a la hora de relacionarse con estas personas. Y puede ser un predisponente notable y lo vemos muy frecuente en las personas cercanas a los pacientes narcisistas y psicópatas. O sea, habitualmente van a tener una autoestima baja, pueden hacer episodios depresivos a repetición, ¿verdad? Pueden tener ideas de minusvalía, ideas de culpa, porque acuérdense que el narcisista o el psicópata les está virando la tortilla, le estás haciendo sentir que ellos son los culpables. Entonces es bastante común, ¿verdad?, que el paciente se afecte por consiguiente o que esté con mucha angustia, con taquicardia, con falta de aire, que no pueda dormir, que le aparezca cefalea tensional en la zona de la nuca, del cuello, que es bastante común de la ansiedad, y que empecemos a somatizar, porque no nos olvidemos que a veces lo que no habla la boca lo dice el cuerpo. Uh-huh. A través de sus mecanismos inconscientes y lo somatizamos. Uh-huh. Y vemos muchas personas con fibromialgia, con dolores crónicos, con síndromes de fatiga crónica, a veces que han sido pareja, que han sido vínculos de estas personas con trastornos narcisistas de la personalidad o con otros tipos de trastornos de la personalidad, o hijos, o hermanos, o pareja, o compañeros de trabajo, si se han puesto fatales de un jefe complicado o compañeros complicados, y sí lo vemos. Iván, ¿es lo mismo tristeza que depresión? Fíjate que no.
¿no? No. Fíjate, la tristeza es algo inherente al ser humano, y a veces vemos que se psicopatiza, se pone como algo, o sea, que fuera patológico. Y esto es totalmente normal. Imagínate quién puede ser primavera siempre. Claro. Todos tenemos nuestros otoños, nuestras primaveras, nuestros veranos, nuestros inviernos, como las estaciones del año, tenemos nuestros momentos. Y nosotros decimos que, sobre todo, el que tiene, por ejemplo, cortos periodos de tristeza eventuales, bueno, eso es lo que se llama tristeza. Y hay que diferenciarlo de lo que es la depresión. Por ejemplo, la CIE-10 habla que depresión debe estar presente la tristeza, la depresión, 3 horas consecutivas, 3 veces por semana. Ahora el DSM-5 dice que la mayor parte del día, casi todos los días. Eso es para hablar de depresión. Sin embargo, tristeza es un sentimiento, o sea, un estado emocional, se sobreentiende breve, donde es una emoción primaria que dura un tiempo, pero que después pasa. Y eso nos pasa a todos, no hay quien se salve de eso. Sin embargo, cuando esa tristeza se hace recurrente y persistente y cumple con los criterios que ya antes dije, sí se podría considerar y diagnosticar una depresión. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad, un poquito, que también llamado estrés, se le llama estrés por ahí, están muy vinculados los términos realmente. Por ejemplo, hay un estrés adecuado o positivo que se llama eustrés, que es el estrés que de pronto yo siento un poquito de ansiedad a la hora de venir a hacer una exposición acá contigo, pero ese poquito de estrés me da foco para yo concentrarme en la entrevista y hacer lo que tengo que hacer. Ahora, un estrés no adecuado es un estrés que te desorganiza y que te bloquea y no te deja avanzar adecuadamente en lo que tú quieres lograr. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Un poquito en lo que es el estrés. Ahora, la ansiedad es cuando esos síntomas de angustia, de conexión de la parte simpática, que la tenemos concebida desde la antigüedad, fíjate, para defendernos de leones, de depredadores y demás, que está en la amígdala en buena medida, o sea, está implicado en todo el sistema nervioso nuestro, central y periférico, y el autónomo, que es donde está esta parte, y la amígdala concebida, pero está hecho para que yo por momentos me conecte, ¿verdad? Cuando hay un peligro. Lo que pasa ahora es que se considera, por eso la pandemia del siglo XXI, la ansiedad, porque nos mantenemos en estado de hiperalerta, simpática, conectados continuamente, cuando ya no está ese depredador, ya no está el león, ya no vienen los cazadores, no estamos en la época primitiva que de pronto nos tocaba estar hiperalerta en buena parte del tiempo porque nos garantizaba la sobrevivencia. Ahora, con el estrés, la rumiación y los pensamientos y la angustia, nosotros nos generamos muchas veces la ansiedad y nos mantenemos hiperconectados, esa parte que es solo para un momento determinado, correr, defendernos o bloquearnos, la mantenemos conectada de forma indeterminada y por ahí se establecen los trastornos de ansiedad mayormente. Una persona que tiene conciencia, que está afectada por una relación tóxica con una persona psicópata o con una persona narcisista, ¿debería ir con un psiquiatra? La verdad es que depende, yo diría depende. Depende de sus herramientas y depende de qué tan afectado se perciba. Porque, insisto, hay personas que caen, no es lo habitual, ni por casualidad, siempre hay alguna predisposición. Decimos que hay más causalidad que casualidad. O sea, siempre hay alguna causa por ahí, pero hay personas que a pesar de tener su predisposición y haber caído, vamos a decir, en esto del vínculo con el narcisista, tienen herramientas notables. Son bastante habilidosos. Porque son bien habilidosos y bueno, pueden, vamos a decir, salir, a pesar de que se le haga por alguna etapa un poco difícil, tienen los mecanismos para salir lo más airoso posible y puede que no requieran atención psicológica o psiquiátrica, pero sí va a haber un % importante, y lo vemos en la práctica clínica diaria, que sí van a meritar por las cuestiones emocionales resultantes del vínculo con un trastorno de la personalidad de estos tipos. ¿Puede una persona psicópata ser un buen padre o una buena madre? Porque vemos casos en la historia de personajes, para no mencionar ninguno, que son malísimos
en la vida real, no estamos hablando de personajes de ficción. Y sin embargo tienen una relación muy íntima, muy estrecha con sus hijos en apariencia. Claro. ¿Es cierto esto? Yo, o sea, con relación a eso, no me creería tanto que el vínculo es tan bueno. Es la primera. Si tienen esos patrones en sentido general y han sido recurrentes y persistentes, se han mantenido por el tiempo, yo dudo mucho de lo genuino del vínculo con el hijo. No me lo creo tanto. Yo creo que de pronto puedan hasta, no dudemos, ¿no?, que ahí está la cuestión del narcisismo, que entre estos dos trastornos, que sobre todo está este patrón de querer mostrar, de querer mostrarnos con grandiosidad, con éxito, con logros en ese sentido, pero casa adentro, yo creo que, o sea, no confío mucho en que el vínculo sea tan sano. Si ha tenido tantas distorsiones habituales ya reconocidas previamente y se haya definido como un trastorno narcisista de la personalidad, yo no creo mucho en la dinámica. Igual, lo típico del narcisista, con ese patrón de reforzamiento un poco fluctuante, casi seguro se lo va a transmitir al hijo y le va a incentivar en buena medida también patrones de tipo narcisista, donde la validación y los logros es como la llave de paso a la aceptación y al éxito, y si no lo tienen no vas a ser exitoso y valioso, y se lo va a poner ahí solapadamente, le va a transmitir, yo considero un poco eso. Entonces yo no estaría muy seguro de que es tan exitoso el vínculo puertas adentro. Y estamos llegando casi ya al final de este podcast, porque además el doctor Iván tiene responsabilidades en el Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito. Y se vino a este podcast antes de entrar a su trabajo y tenemos que respetarle su tiempo para que pueda llegar allí a atender a sus pacientes. Así es. ¿Qué diferencias hay, para ir cerrando, Iván, qué diferencias hay entre ego, amor propio y narcisismo? Algo que muchas veces tiene fronteras tan difusas. Ego, amor propio y narcisismo. Bueno, ya Freud habló del ego, del yo y del superyo. Son instancias de la mente, ¿verdad? El ego es algo que realmente todos tenemos. Todos debemos tener un ego en una dosis adecuada. Yo creo que no debe ser ni un ego inflado, como en el caso del narcisista, ni un ego tampoco insuficiente, porque nos predispondría a otro tipo de problemas, ¿verdad? De poca asertividad, de poca confianza en uno mismo, y también secundariamente nos traería otro tipo de complicaciones a la hora de interactuar con los demás. Yo creo que tenemos que preconizar la formación de una personalidad equilibrada, donde el ego tenga un punto intermedio saludable, yo diría, me gustaría usar ese término, que me permita a mí afrontar las distintas demandas de la vida, en lo personal, en lo laboral, en lo estudiantil y en lo social, ¿por qué no? Yo creo que eso es lo más importante. Y ya por el otro lado, el narcisismo es como la otra muestra donde el ego está aumentado, está exacerbado, que puede ser explícitamente manifestado o por lo menos fantasear continuamente con cuestiones de éxito y de notoriedad, y con el resto de los patrones psicopáticos que acompaña el narcisismo, donde está la manipulación, mentir, siempre buscar la forma de tener nuestros logros propios y no interesarnos genuinamente en los demás, que tampoco sería saludable. Hemos visto en redes sociales y hemos conversado con muchas personas también, ¿no?, que plantean, al final el narcisista y el psicópata son víctimas de ellos mismos. Desde la psiquiatría, ¿esto tiene sentido? A mí me impresiona que no. Yo diría que no. Yo diría que realmente muchas veces se comportan como victimarios. O sea, porque como parte del concepto propio, hacen sufrir mucho a los demás. ¿Ya? Por ejemplo, a diferencia de los pacientes neuróticos, sufren mucho ellos. Y sufre poquito los que están a su lado. El paciente con conducta psicopática, como esto del narcisista y el trastorno disocial, por el contrario, hacen sufrir mucho a los demás.
entonces su proyección es mayormente victimaria. Ahora, no descartaría yo que en algún momento de su vida ellos, sobre todo el narcisista y sobre todo el narcisista vulnerable, que es el que tiene un poquito más de insight de todos los tipos de narcisistas que ya manejamos antes, podría tener un poquito de cierto sufrimiento porque se puede dar cuenta de que sus mecanismos no han sido los más adecuados y cuando la vida ya le cobre varias facturas. Sin embargo, el narcisista típico, peor el narcisista maligno que hablamos, ¿te acuerdas? Y el trastorno disocial de la personalidad, o sea, el rol de ellos es el victimario. Ellos son los victimarios habitualmente. El doctor Iván Pérez Álvarez, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir sus conocimientos con todos ustedes, destapar y tapar agujeros en cuanto a nuestros conocimientos sobre psicópatas, narcisistas, que tienen otro nombre desde la ciencia, pero comúnmente les conocemos así. Y hoy gustosamente vino para ilustrarnos. Así que aquellos mitos que ustedes acaban de cerrar con lo que ha dicho la ciencia, no les miren más. Guíense por el que sabe, el psiquiatra que está aquí con nosotros. Gracias, Giovanni. Iván, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre les digo, antes de irse, regálennos un like, suscríbanse y compartan para que más personas se nutran con este contenido. Y como siempre cierro, sean buenos.